quería compartir con ustedes algunas, más que un estudio bíblico, yo pienso que es como una reflexión que el Señor ha puesto en mí. Mire, en el tiempo que yo tengo en mi caminar con el Señor, yo he visto diferentes personas que suben y bajan en su caminar con el Señor. Y como viendo eso, yo dije, wow, Señor, ponme como algo que yo pueda compartir, que precisamente nos hable de cómo nosotros podemos andar en integridad y cómo podemos mantener esa libertad que tú nos has dado. Realmente, yo he visto que muchas personas han caído y se han levantado, pero también he visto muchas que han caído y literalmente han llegado a la muerte porque no han podido levantarse. Y una muerte literal, no la muerte de espíritu, no la muerte literal, enterrado. Ver esas bajadas y subidas me ha llevado a preguntarme, ¿cuál es el papel que debe jugar la integridad en el mundo de una persona cristiana? Miren, en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea usada para integridad significa intachable, perfección, sinceridad, sensatez, rectitud, honestidad, en fin, adherirse a un patrón de buenas obras. Creo entonces que nosotros tenemos el mejor ejemplo de un ser humano íntegro. Ese es Jesús. Jesús fue tentado por el mismo Satanás. Él fue llevado a un desierto y fue tentado por el mismo Satanás. Pero saben que dice la Biblia que Jesús nunca pecó. Nunca pecó. Entonces, Él es el mejor ejemplo que nosotros tenemos de una persona íntegra. Hebreos 4:15 dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Cuando nosotros le fallamos a Dios, nuestra integridad se pierde y por ende nosotros pecamos. En el Antiguo Testamento hay testimonio de varios hombres y mujeres que le fallaron a Dios en algún momento de sus vidas. Y quiero hablarte del fallo que tuvo Adán y Eva. Adán y Eva le fallaron seriamente al Señor. Adán y Eva eran privilegiados, eran afortunados porque Adán y Eva tenían una relación, dice la Biblia en Génesis, que tenían una dirección directa con Dios. O sea que ellos lo podían ver cara a cara a Dios. Pero Dios le puso algunos límites que ellos no debían ignorar. Límites que si ellos lo ignoraban podían ser perjudicados, incluso podían encontrar la muerte. Génesis 2:16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere ciertamente morirás. Sin embargo, nosotros conocemos la historia. Sabemos que Eva es seducida por la serpiente, que le dice que coma de ese árbol del bien y del mal, que si ella come de ese árbol, entonces va a obtener sabiduría. Y Eva come de ese árbol, pero también seduce al marido, que también come, porque a él no lo engañaron, él comió porque a veces no quieren atacar a solamente las mujeres. Ay, las mujeres, bueno, él comió de la manzana, o sea que los dos pecaron, los dos desobedecieron a Dios, los dos sobrepasaron los límites que Dios le había puesto. Dios inmediatamente reaccionó, dejándole ver las consecuencias de esa desobediencia. En Génesis 3, 22 y 23 nos dice: y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. O sea, ellos que andaban, y decía inclusive que ellos andaban desnudos y no se avergonzaban. Después que comieron de ese árbol, entonces ellos empezaron a taparse. Y Dios le preguntaba precisamente: ¿por qué te tapas? Y ellos dicen: porque tengo vergüenza.
Eso pasa cuando nosotros transgredimos los límites que nos da Dios, cuando hacemos aquello que sabemos que no debemos hacer. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo que mora en nosotros nos advierte de algo que no debemos hacer? Algo que tú sabes que está mal. Y nosotros, al igual que Adán, nos hacemos lo loco, como los chivos locos. Y luego tenemos que enfrentar las consecuencias, que casi siempre son gravísimas. Cada uno sabe. En momentos que tú sabes en el trabajo, algún documento que tú no debes firmar, porque si firmas ese documento, cosas malas pueden pasar. Y sin embargo tú lo firmas. Tú lo firmas, tú dices, bueno, porque es que el jefe me dijo que lo firmara, pero tú sabes que estás firmando algo que no está correcto. Eso te va a traer consecuencias. Cualquier situación que tú sabes que está mal, que el Espíritu Santo te revela, te dice, no hagas esa llamada, no hagas esa llamada que tú quieres hacer a ese hombre que tú sabes que es casado. No se la hagas esa llamada. O no te pongas tú a mirar a esa mujer que tiene su marido, es una mujer casada. Hay cosas que el Espíritu te dice y tú te haces el chivo loco y después te das cuenta que las consecuencias son funestas. Abraham es otro hombre que recibió un llamado de Dios para alejarse de su parentela y la tierra donde nació, porque se habían convertido en unos idólatras. Él se llama Abraham y Dios le cambia el nombre a Abraham, que significa que va a ser un padre de multitudes. Entonces, Dios le hace esa promesa a él de que él va a ser padre de naciones, de muchedumbres. Y Abraham, cuando ya en su vejez todavía ve que no pasa, su mujer dice, oye, pero ya yo soy una anciana, yo soy estéril, yo no he parido. Y la mujer entonces empieza a querer ayudar a Dios. Dios le ha hecho una promesa y ellos quieren entonces en sus propias fuerzas hacer lo que Dios le prometió. Y como ella no podía parir todavía, entonces busca una de sus esclavas, que en ese tiempo cada quien tenía como esa era la manera, tú tenías esclavas que tú podías inclusive poner al servicio de tu marido. Y ella le pone una de sus esclavas, Agar, al servicio del marido y precisamente ella queda embarazada y tiene un hijo. Tiene el hijo Ismael. Y después que Ismael nace, van a tener muchísimos problemas, muchísimas situaciones ahí. Y finalmente tienen que echarlo a Emmanuel y a Agar de la tierra de Abraham, porque ya Dios, entonces ellos ven la promesa de cuando nace su hijo Isaac, que Sara queda embarazada, aquella que era estéril. Precisamente cuando Dios le dice que va a tener hijo, inclusive se ríe. Pero espérate, ¿quién dijo eso? Entonces, las consecuencias son funestas. Ellos desobedecieron, no esperaron el tiempo que debían esperar, desobedecieron, y hubo consecuencias muy negativas. Otro hombre que fue escogido por Dios fue Sansón. Y Sansón en su integridad falló. Sansón fue un hombre bendecido por Dios desde su nacimiento, desde su embarazo. Su mamá lo escogió, el Señor escogió a su mamá y le dijo que el hijo que iba a tener era bendecido y tenía que ser apartado, iba a ser un nazareo, apartada por Dios. Ella no podía ni tomar ni comer cosa inmunda. Él tampoco cuando nació no debía estar tomando ni comer cosas inmundas ni estar con mujeres. Y sin embargo, Sansón hizo lo que le dio la gana. Lo que le dio la gana hizo Sansón. Se acostó con diferentes mujeres, bebió de todo, se acostaba con prostitutas, no hizo nada de lo que él estaba apartado para hacer. ¿Y cuál fue la consecuencia de ese pecado? Al final Sansón es encarcelado, fue esclavizado. Y él ya en ese tiempo que está esclavizado, él ora y le pide a Dios que le devuelva la fuerza para él acabar con los filisteos. Porque él inclusive develó el secreto de dónde era que estaban sus fuerzas. Y a esa mujer con la que él se acostó, que le dijo dónde estaba la fuerza, lo traiciona, lo meten preso y ahí es que lo hacen esclavo. Y sin embargo, Dios lo oye cuando él ora
y estando preso, le devuelve las fuerzas. Y conocemos la historia que Sansón está en un templo y derrumba, se pone al lado de 2 columnas, las derrumba y cae el techo y mueren muchísimos filisteos, pero ahí murió él también. Entonces, esa es parte de la consecuencia de nuestro pecado. Jueces 16:28 dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Y ahí, además de los filisteos, murió Sansón. Y al igual que Sansón, algunos de nosotros que nacimos en el Evangelio, bueno, yo no nací en el Evangelio lamentablemente, pero conocemos muchos casos de personas que nacen en el Evangelio y son apartados literalmente para Dios. Reciben profecías, reciben sueños y dicen, oye, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Y sin embargo, empiezan a caminar apartados de Dios y hacen cualquier cosa, lo que les da la gana, porque quieren vivir esa vida de ahí afuera y como que quedan seducidos por esa vida de ahí afuera. Y lo que hacen es realmente negar a Dios y apartarse de Él. Supuestamente para vivir esa vida, que lo que lleva eso a una muerte lenta si no se reconcilian con Dios. ¿Saben qué? Lo bueno es que nosotros tenemos un Dios tan inmenso y misericordioso que está siempre con los brazos abiertos esperando que nosotros no nos quedemos en falta de integridad, esperando que nosotros lleguemos a Él arrepentidos. El arrepentimiento conlleva un cambio de mente, de actuación y de voluntad en cuanto al pecado. El arrepentimiento es cambiar de dirección y tomar el camino completamente diferente al que tú llevabas, que será el camino correcto. El Señor nos ama tanto que nos dejó varios ejemplos de hombres y mujeres íntegros que una vez fallaron, pero indiscutiblemente se arrepintieron y regresaron a Él. Y hoy quiero compartir contigo algunos de esos hombres. David. David es un hombre que dice la Biblia que es un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso como que para mí al principio era como medio controversial. Digo, pero ¿cómo va a ser? Si conocemos que hay una historia oscura de David. David peca fuertemente y es reconocido, sin embargo, como ese hombre de Dios. Y por eso yo me preguntaba, ¿qué pasó ahí? Le voy a contar un poco lo que pasó con David. David desde muy pequeño fue escogido por Dios para ser rey de Israel. Tocaba el arpa, componía, escribió varios de los salmos. David fue el joven que apenas con un tirapiedras fue capaz de vencer a Goliat, aquel famoso gigante que era tan temido y que nadie se atrevía a enfrentarlo. David lo enfrenta con un tirapiedra, con una onda. Una onda es un tirapiedra, lo que nosotros tenemos ahora. Y ese tremendo gigante, dice la Biblia que David le tiró con esa piedra y ese gigante, él cayó al suelo. Pero ahí no fue que él mató al gigante, él tiró al gigante al suelo y le cortó la cabeza cuando estaba en el suelo. O sea, él acabó con ese gigante y el acabar así con ese gigante le ocasionó una gran popularidad. Pero eso llenó de celos al rey Saúl. Y entonces Saúl envió a David por un gran tiempo al exilio. Y él no podía regresar. Regresó apenas cuando Saúl murió. Entonces en ese tiempo a él lo coronaron como rey de Judá y luego rey de Israel. Entonces es como muy bonita porque David también es quien participa en rescatar el arca. O sea, tenía muchas cosas hermosas alrededor de él, como una historia muy bonita. Se veía que era como un héroe. David tenía muchas historias de heroísmo. Sin embargo, David se vio empañado por un hecho muy oscuro en su vida, muy, muy, muy oscuro. En 2 de Samuel, los capítulos 11 y 12, narra ampliamente el adulterio de David con Betsabé, la mujer de Urías, uno de sus más fieles soldados. Urías era uno de sus hombres de seguridad, vamos a decir, que él tenía, que estaba al frente en la guerra.
Y él, hoy, miren lo que pasó. Yo te invito a que tú leas la historia completa, pero te voy a ir como resumiendo para no hacerlo demasiado larga la historia. Pero David está un día en su casa, en su palacio, que no debería estar porque su pueblo estaba en guerra. Entonces, ¿qué hacía David en el palacio en ese momento? Pero entonces David está en el palacio. No vamos ahora a analizar por qué él estaba o no estaba. La cuestión es que David sube a la azotea de su palacio y en la azotea de su palacio ve una mujer que se está bañando desnuda. Que no sé por qué ella se estaba bañando desnuda. Eso puede ser otra historia, porque ¿será que ella quería que la vieran? Entonces, esa historia tiene muchas vertientes que en algún momento me gustaría que como que se analizara nada más, no solamente por la parte de David, sino también por los otros implicados. La cuestión es que David ve a esa mujer hermosa desde su techo y entonces la manda a buscar. Pero él sabe, le dicen que esa es la mujer de Urías, o sea, es una mujer casada. Y él, oye, a pesar de todo eso, la manda a buscar. ¿Qué hace él? Se acuesta con esa mujer. Se acuesta con Betsabé, ese era su nombre. Entonces, al acostarse con Betsabé, ¿qué pasa? La mujer queda embarazada. ¿Qué pasa entonces? David dice, bueno, la mujer me quedó embarazada, ¿qué voy a hacer? Déjame mandar a buscar al marido que está en la guerra, que yo puedo mandar a traerlo para acá, y que vaya a su casa y esté con su mujer, y bueno, va a ser muy normal que ella esté embarazada, va a ser de su marido. Él no contaba con que el marido, cuando él lo fue a buscar, dijo que no, que él se iba a quedar en el palacio, que cómo iba a ser, que él iba a ir a su casa cuando todo el mundo estaba en guerra. En 2 de Samuel 11, 8 al 11, te lo quiero leer para que lo veas más claro. Dice así: después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, no has venido de camino, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. En buen dominicano, a David le salió el tiro por la culata. Él no contaba con eso. Él no contaba con que él se iba a quedar ahí. Pero también pienso que en ese matrimonio había problemas. En algún momento lo hablamos. Porque el tipo llega de la guerra. Se supone que tiene deseo de ir a ver a su mujer. Aprovecha el chance. Veo a tu mujer. No, el tipo se queda en el palacio. Pero no obstante a eso, David le dice, quédate, está bien 2 días más. A ver si el tipo se arrepiente y coge para la casa. Pero no, el tipo se queda 2 días frente al palacio. O sea, ¿qué haces tú ahí? Tú tienes una mujer que atender. Ahí realmente había problemas. Pero bueno, la cosa es que David, como ve que nada de eso funciona, ¿saben lo oscuro que hace David? Lo manda entonces a poner al frente de todos esos soldados. Lo manda a poner al frente, que los soldados cuando lo pongan a él al frente y den un paso hacia atrás y él el que se va a quedar adelante, y él el primero que se lo van a llevar en la batalla. Y así pasó. A David lo mataron. Perdón, a Urías lo mataron. Perdón. A Urías lo mataron. ¿Y qué pasa entonces con esa barbaridad que David cometió? Porque yo no sé, tú qué piensas, pero a mí me pareció una cosa tan cruel, tan bárbara para un hombre que se dice que es conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué es la definición de David cuando él hizo semejante barbaridad? Y buscando, entonces sí he visto por qué David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Lo que pasó fue que David verdaderamente se arrepintió. Verdaderamente él se dio cuenta de su pecado, de que le había fallado a Dios, se humilló ante él y le pidió perdón. Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios,
conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso después es el 10, 11 y 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Eso suena a un corazón verdaderamente arrepentido. Eso suena a un corazón que de verdad está arrepentido por lo que pasó, por lo que hizo. Por la manera que se arrepintió, es que David es merecedor del perdón y la misericordia de Dios. Yo creo entonces que a eso se debe que algunas personas, después de haberle fallado grandemente a Dios, pueden reencontrarse con Él, ser perdonados, restaurados e incluso ser llevados a un nivel más alto en su relación con el Señor. A eso se debe de que personas que tienen un arrepentimiento real pueden volver a encontrarse con el Señor. Y si nosotros revisamos nuestras vidas, cada uno nos damos cuenta de que el Señor nos perdonó, de que el Señor nos perdonó mucho y nosotros nos hemos reencontrado con Él. Y esa es parte de la integridad que el Señor quiere que mantengamos con Él. Si tú fallas, si en algún momento tú sabes que fallaste, arrepiéntete de corazón. Arrepiéntete. Arrepentirse, le dije al principio, es dar la vuelta y darle la espalda a lo que tú estabas haciendo. María Isabel, nuestra pastora, habla mucho de un ejemplo cuando estamos en encuentro las mujeres y habla de lo que es el pecado. Ella dice, si tú vas caminando de Plaza Lama hacia la bandera, o sea, si tú vas caminando, si tú tienes que llegar a la bandera en la avenida 27 de febrero y estás en Plaza Lama, tú tienes que primero que cruzar la calle e irte a la acera de enfrente, que es donde está el banco BHD. Y cuando tú estás ahí, entonces tú coges un carro, una guagua, lo que sea, y pides derecho para llegar a la bandera. Pero tú no puedes quedarte en Plaza Lama y coger para la Duarte, coge derecho porque vas en el camino equivocado. Entonces, si cogiste el carrito equivocado, ¿qué tienes que hacer? Desmontarte del carro, cruzar la calle e ir entonces en la vía que tú tienes que ir, en el camino correcto. Y ese es un ejemplo que yo lo veo, wow, sí, qué claro, porque es precisamente eso. Si tú vas por el camino equivocado, tú tienes que pararte, cruzar la calle y tomar el camino correcto. Eso es el verdadero arrepentimiento. Hay otros hombres que el Señor usó porque tuvieron un arrepentimiento real. Y ahí está la historia de Saulo de Tarso, Pablo. Señor, esa historia es tremenda. Saulo de Tarso era un hombre literalmente asesino de cristianos. O sea, asesino que los mataba. Los perseguía, los metía presos y mataba a cristianos. Saulo, ese que luego se llama Pablo, el Señor le pone Pablo, tiene un encuentro real con Jesús. Y ese incluso escribe la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento. O sea, Pablo tiene un encuentro real con Dios. Le quiero narrar Hechos 9, del 1 al 7. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahí está hablando de que Saulo va donde el sacerdote, a él, o sea, obtener un permiso legal, escrito, que le dice, sí, tú puedes ir a la sinagoga de Damasco y meter preso a esa gente y hacer las cosas que él estaba acostumbrado a hacer. Y cuando dice esos del camino, esos son los discípulos de Jesús, porque los discípulos de Jesús eran llamados los del camino. Entonces, él le da carta libre para él.
el número 3 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Pablo tuvo un encuentro real con Jesús, que lo llevó a arrepentirse, a cambiar completamente su vida, completamente, tanto que mucha gente no le creía, o sea, cristianos de los cuales él perseguía, que estaban escondidos, cuando lo veían se ponían chivos, porque sabían que el tipo lo perseguía, sabía que el tipo los mataba. Entonces, él, ni siquiera muchos cristianos al principio no le creían que su arrepentimiento era real. Y eso es fuerte, porque nosotros, yo recuerdo que sobre todo mi querido marido, que ha atacado muchas veces en el programa de radio, muchas veces le empiezan a preguntar en el aire, pero ¿y Trujillo entonces? ¿Trujillo puede estar en el cielo? ¿Y Hitler puede estar en el cielo? ¿Y qué sé yo quién? O sea, empieza a decirle barbaridades. Y suena duro, suena duro, suena duro, pero ¿saben qué? Nosotros no sabemos. Yo no creo que Trujillo le diera tiempo porque, ¿verdad?, lo mataron así como rápido. Por eso es que dice que nosotros tenemos que aprovechar el tiempo, cada día, cada segundo, para nosotros tener esos encuentros reales con el Señor, porque tú no sabes lo que va a pasar el día de mañana. Pero, ¿sabe que suena fuerte, suena duro? Pero por más grande que haya sido tu pecado y más pequeño el tuyo o el mío, Dios puede perdonarlo si hay un verdadero arrepentimiento. Si hay un verdadero arrepentimiento de cambiar de dirección, y Pablo es el mejor ejemplo. Pablo es un gran ejemplo, porque de verdad, tú sabes lo que es tú ser perseguidor de cristianos, hasta tú matarlos, tú querer eliminar a toda esa comunidad cristiana y después tú arrepentirte, tener ese encuentro con el Señor y ser de los propiciadores de que ese movimiento en ese tiempo creciera, el ser corresponsable de eso. Entonces ahí hubo un verdadero arrepentimiento. Y nosotros escuchamos, inclusive hoy, que grandes personas, ahí hubo una gran cantidad de nuestros hermanos y hermanas que fueron a un encuentro. Y escuchamos los testimonios de esos hombres, esas mujeres, testimonios poderosos, que solamente teniendo un encuentro con Jesús pueden realmente cambiar de dirección su vida y empezar un camino de integridad. Pero ¿sabes qué? En ese andar, en ese camino, te vas a encontrar siempre con situaciones. Ese amiguito juega mucho, ¿verdad? Te ha tocado a ti en los encuentros y en todo. Nosotros vimos en ese encuentro hombres y mujeres, oye, que si no hubiesen tenido ese encuentro real, y ellos lo dicen, y tú lo ves, porque la cara con que ellos se van el viernes y regresan el domingo es completamente diferente. Pero ¿saben qué? A ellos les toca mantener esa libertad que recibieron. A ellos les toca estar plena, cada momento revisándose y llevar situaciones a los pies del Señor y que el Espíritu Santo les revele e ir dando pasos más adelante, cada vez que se sientan caer, acercarse al Señor. A ti te toca mantener esa libertad para tú poder andar en integridad. Eso cuesta. No fallarle a Dios de esa libertad que un día te dio puede costarte. Tú puedes decidir andar en integridad y guardarla celosamente para no caer en tentaciones. Pero tú también puedes decidir alejarte de Dios y de sus misericordias. Es a ti que te toca elegir qué tú vas a hacer. Cuando tú te alejas de Dios, entonces tú empiezas a fallarle. Cuando tú empiezas a fallarle, empieza a caer tu integridad y tú empiezas a morir lentamente. Te toca a ti conservar la libertad que Él te dio. Te toca a ti guardar celosamente esa libertad,
revisarte, examinarte cada día, pasar tiempo en la presencia de Dios. No hay nada que nos ayude más a tú darte cuenta en un momento si estás fallando, que tú pasar tiempo en la presencia de Dios. Nosotros tenemos un Espíritu Santo que nos revela y nosotros siempre tenemos muchas cosas que hacer. Todos tenemos muchas cosas que hacer, pero ese Espíritu Santo que mora dentro de ti, inclusive te va, aún tú no hayas tenido ese tiempo de devocional en la mañana, que es excelente, porque ese tiempo en la mañana yo digo, porque es como para tú iniciar el día, o irte, a apartarte un rato en tu habitación, o en el baño, o en el momento que estás arreglándote para ir para el trabajo. Es un tiempo que tú vas a dedicar a escuchar una alabanza, una adoración, a ver un versículo bíblico, a compartirlo tal vez por el teléfono más tarde. Pero es un tiempo apartado para Él. Cuando tú haces eso, tú te sientes como liviano, como que flotas. Pero también tú tienes que aprender a escuchar ese Espíritu Santo que mora en ti. Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos habla, nos inquieta cuando estamos haciendo algo que nos va a sacar de esa integridad y por ende de esa libertad que Él nos dio. Pero nosotros a veces no hacemos los chivos locos. No hacemos los chivos locos. Y así como hizo Sansón, como hizo Adán, como hizo varios de los que fallaron, se hicieron los chivos locos, como pasó con David. Se hizo el chivo loco. En el momento que el Espíritu le decía, eso no está bien. Entonces nosotros no podemos más hacernos los chivos locos. ¿Sabes por qué? Porque va trayendo un alejarte a ti del Señor. Te va trayendo una muerte que al principio es una muerte espiritual, pero se va a convertir en física. Se convierte en física porque las personas cuando tú te estás alejando y tú ves que todo no te sale como tú estabas pensando que debía ser, entonces viene la depresión. Ahí vienen las situaciones de desórdenes en tu vida. Y eso te puede llevar a una muerte física realmente. Aunque tú le falles a Dios, tú puedes arrepentirte. Tú puedes hacer como David, que aunque pecó contra Dios, se arrepintió y cambió su accionar para reflejar el reino de Dios aquí en la tierra. Tú puedes, aunque le falles a Dios, arrepentirte y encontrar el oportuno socorro. Y a eso estamos llamados cada uno de nosotros, porque todos los que estamos aquí somos prácticamente de la casa, como dice nuestro pastor los martes. Es el tiempo que uno aparta para venir aquí a la casa y como llenarse. Y si hay algo que yo quiero dejarte hoy para que tú te llenes, es cómo yo debo andar en integridad. Porque tú sabes que nosotros nos toca modelar que hay una esperanza y hay un futuro ahí afuera. Si tú actúas todo el tiempo igual que la otra persona que vive equivocándose a cada momento, que vive pecándose a cada momento, entonces ¿de qué esperanza tú vas a hablar? ¿De qué esperanza tú puedes ofrecer si tú estás haciendo lo mismo? Si tú haces algo incorrecto, tú tienes la oportunidad de arrepentirte. Si tú haces algo incorrecto en tu empresa, en tu oficina, tú tienes la oportunidad de tú decir, wow, yo no lo hice bien. Eso no estuvo correcto. Y tú vas a modelar un verdadero arrepentimiento y la gente va a ver en ti, wow, entonces sí, yo tengo esperanza. Recientemente, ahora cuando los hombres de nosotros y las mujeres vamos a encuentro, hay un tiempo de ayuno, hay un tiempo de oración. Y hay algunos que tienen muchos problemas con los ayunos, con las comidas sobre todo. Hay otros que no tanto, como el marido mío. Él no tiene problema, él es un faquía. Él puede durar desde las 8 de la mañana hasta las 6, las 7, las 8 sin comer y él no tiene problema. Desde que nos casamos era así. Yo le decía a la 1, yo le decía, espérate, yo tengo hambre aquí, hay que comer. Porque él no tenía problema con eso. Y ¿sabe qué él hizo? Y perdona viejo que lo diga. Él hizo un ayuno de teléfonos. Algo que para él es, bueno, lo más difícil de la bolita del mundo. Él se quedó sin teléfono hasta las 3 de la tarde. Pero no solamente el celular, sino el teléfono de la oficina. Y entonces esas mujeres de contabilidad estaban vueltas locas y sin idea. Porque querían llamarlo y querían hablar con él. Y que un cheque, y que un pago, y que no sé qué.
hasta las 3 de la tarde él no podía. Y lo menciono porque muchas veces tú puedes decir, ay, pero eso no es nada. Pero tal vez eso está impactando a otra persona que sabe lo importante que es el teléfono para él. El sacrificio tan grande que él está haciendo de dejar ese teléfono a un lado. Entonces dice, wow, ¿y por qué él hace eso? Ah, porque él está tratando de servir a un Señor que es más grande que el teléfono y todas esas cosas. Y él está preparándose para que el Señor lo use para ayudar a otras vidas, para llevar esperanza a vidas que están muriendo. Entonces cada uno de nosotros sabe, porque el Espíritu Santo le habla, en cuándo estamos fallando. El Espíritu Santo te inquieta cuando tú sabes que hay algo que no está bien y que te está llevando a fallar, que no estás en integridad. Entonces ese es el momento de tú llevarle eso a los pies del Señor y le dices, Señor, ayúdame porque yo no puedo. Ayúdame porque con mis fuerzas yo no puedo. No trates de hacerlo como hizo Abraham y como hizo su mujer Sara, de hacerlo con la fuerza de ellos. Ok, vamos, todavía no hemos visto la descendencia. Bueno, pues ya yo soy vieja, yo soy una anciana, yo ya soy estéril, vamos a buscar ayuda. No, si Dios te prometió, Él hará. Él no miente. Si Él te prometió, Él hará. Entonces, ¿qué tú debes hacer? Ir al Señor, ir a los pies. ¿Es difícil? Sí, ¿quién dijo que no? Pero se puede. Se puede porque lo hemos visto y muchos de nosotros fallamos. O sea, la que te está hablando aquí delante también ha fallado muchísimas veces. Yo tuve hace 2 años, un tiempo que yo me fui de aquí, me ausenté de mi iglesia, de mi casa, de donde yo me siento que si no vengo me hace mucha falta. Y me tuve que ausentar porque una de mis hijas quedó embarazada, un embarazo terrible, de trillizos, muchos de ustedes saben la historia, y yo tenía que estar con ella. Me fui de mi casa, pero en ese embarazo habían 3 niños que era lo que el Señor había puesto en ese vientre. Eran trillizos, pero de esos 3 solo nacieron 2 porque murió uno en el vientre. Y por ese niño se oró, y yo recuerdo que aquí yo venía con Adria y intercedíamos, eso tuvo en intercesión, eso fue. Y cuando ese niño murió, yo me puse guapa con el Señor. Yo me puse guapa con el Señor. Yo lloraba y decía, pero Señor, es que nosotros oramos, es que nosotros vimos, es que nosotros intercedimos, es que tú lo ibas a sanar, ¿por qué murió? Y yo me puse guapa y yo duré un tiempo, yo duré como 2 semanas que yo me alejé del Señor, yo no leía Biblia, yo no buscaba hacer devocional, yo no escuchaba canciones, yo me alejé literalmente del Señor. Y yo empecé entonces a sentirme tan mal, luego de un tiempo, mal hasta físicamente, o sea, yo estaba agotada, yo estaba sumamente cansada, yo estaba loca por venir como para mi casa y mi hija me estaba necesitando porque apenas habían nacido los otros 2 y ella me necesitaba muchísimo. Cuando yo empecé como a despertarme, ven acá, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y entonces empecé a acercarme con el Señor, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Empecé a escuchar alabanzas, adoraciones. Señor, tú tendrás propósito en todo esto. De todo esto malo saldrá algo bueno. A los que aman a Dios, todo obra para bien. Y empecé a llenarme de las promesas de Dios. Entonces, yo pude como salir y empezar a respirar. Y empezar a poder ayudar a mi hija. Porque yo tenía que ayudarla. O sea, estaba sola con 2 bebés y había que estar desde la mañana hasta la noche y no se dormía. Nunca. Entonces, ¿cómo yo iba a poder hacerlo si no era con la fuerza del Señor? Y ¿saben qué? Yo las encontré. Yo encontré la fuerza del Señor. Y yo literalmente me pasé días que amanecía de cabo a rabo con ella y con los niños. Y yo sentía literalmente el consuelo de Dios, el levantarme, la fuerza. Yo pensaba que a mí me da migraña, a mí me dan, qué sé yo, qué dolor de cabeza cuando yo no duermo bien. A mí no me dio nada. Nada, nada, nada. El Señor, después yo me arrodillé, yo le dije, Dios mío, pero gracias. Gracias, 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 porque eso no había sido yo, eso había sido Él en mí. Eso había sido Él que me había dado esa fuerza. Entonces yo te digo eso, hermana o hermano, porque sí, vamos a fallar. Vamos a fallar. ¿Quién dijo que no? Vamos a caer, vamos a faltar en integridad.
Pero ¿sabes qué? Tú puedes volver. Tú puedes arrepentirte de eso y puedes pedirle al Señor, ayúdame y sácame de aquí. Ayúdame a sácame de aquí porque yo con mi fuerza no puedo. Entonces, eso es algo que nosotros muchas veces lo vemos. Y sentía como en el corazón, como poder compartirlo para decirle, nosotros tenemos una esperanza. Nosotros tenemos una esperanza viva. Esa esperanza es cierta por Dios. El mundo te está vendiendo tantas cosas ahí afuera. Y lo que estamos hablando aquí es verdadero, es la verdad. No es lo que te están vendiendo allá, que puede ser un ratico. Te pueden perder tal vez un momentico de felicidad o de alegría, pero es un rato. No es verdadero, no es para siempre. Lo que nosotros estamos hablando es algo que es para siempre. El amor de Jesucristo es lo único que te va a durar para siempre. Ese es el único que no te va a fallar. Aunque tú falles, Él es el único que no te va a fallar. Entonces, levántate cuando caigas. Levántate cuando caigas y busca el rostro de Él, que Él siempre va a estar ahí para abrazarte, para levantarte, para decirte te amo. Y no importa, yo te perdono. Así como Él perdonó a David. Él nos perdona a cada uno de nosotros cuando realmente nos arrepentimos y vamos a Él.